RCR. Le damos la bienvenida a esta hora al general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Kluber Aliaga Lotman. En su momento ha sido ministro del Interior. Qué gusto saludarlo, general Aliaga. Muy amable como siempre. En primer término, unas felices fiestas. Felices fiestas, José. Encantado de estar en tu programa, como siempre. Sí, nos gustaría que nos brinde alcances del decreto legislativo que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú, ¿no? El último fin de semana la Presidenta de la República indicaba que esto marca un antes y un después en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué alcance tiene este decreto legislativo que regula la investigación policial? Bueno, en realidad este decreto legislativo no es inconstitucional, es absolutamente constitucional, y te lo digo por qué, para que la gente lo sepa. Mira, desde el año 1940 hasta el año 2006, que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de 2004, la policía era la directora de la investigación en una etapa policial. Había una etapa policial y a partir del 2006 ya no hay etapa policial, solamente hay una etapa de investigación preparatoria. Entonces, antes había una etapa policial y una etapa judicial. ¿Y con qué constitución? La policía era la directora de la investigación, con esta constitución del 93 y con la del 79. De tal manera que decir que es inconstitucional es totalmente falso, porque la constitución vigente, en el artículo 159, dice claramente que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio, y para el efecto la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de la función del fiscal. Esto quiere decir que el fiscal conduce la investigación desde la naturaleza de su función, que es como abogado, como promotor de la acción penal, y la policía encargada de la investigación material. ¿Y qué dice el artículo 166 de la Constitución vigente? Que la policía previene, investiga y combate la delincuencia. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución le está encargando a la policía y no al Ministerio Público la investigación material del delito. Eso es legalidad constitucional. Por otro lado, lo que se ha hecho con este decreto legislativo es darle a la policía los primeros momentos para que pueda realizar la investigación. Anteriormente, cuando la policía tenía la dirección de la investigación, los tenía en caso de detenidos por 24 horas nada más, porque en 24 horas tenía que poner a los detenidos a disposición del juez. Hoy en día, los detenidos pueden estar hasta 48 horas. Es decir, ese es el plazo máximo en delitos comunes que la policía va a tener para poder investigar, hacer todos los actos urgentes de investigación, y eso sean incluidos en la carpeta fiscal mediante un informe donde la policía va a poder concluir. Y esto tiene que ser así, ¿por qué? Porque la Constitución ordena que la policía investigue, y cuando así a ti se te ordena que investigues, es que llegues a una conclusión técnica, científica. Recordemos que la investigación del delito es una actividad profesional. Antes se formaban profesionales especializados en investigación criminal, que eran los oficiales de la PIP, y estos señores de la PIP eran especialistas en esclarecer todo tipo de delitos, y ya con excelentes ejemplos que hemos tenido en nuestro país. A partir de que se dio el Código Procesal Penal, ya no existía la etapa de investigación policial, había una etapa única en la que el fiscal conducía la investigación, y esto que generó que los fiscales fueran los encargados de la carpeta fiscal, y esto, al no darle a la policía la carpeta fiscal de manera rápida, demoraba las investigaciones, y esto viene generando pues el espiral de criminalidad. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasa es la verdad que huye. Cuando no se actúa de inmediato y se aprende a los delincuentes, se recogen todos los elementos y medio de prueba, después es difícil o imposible casi ya esclarecer un delito. Por eso es que este decreto legislativo es sumamente valioso e importante, porque no es que cambie el modelo procesal penal, la policía va a tener que investigar siempre con el fiscal que a cargo de la conducción jurídica, la policía va a tener la parte material, la parte operativa, la estrategia operativa, y va a poder emitir informes con conclusiones respecto de los actos de investigación, de la investigación, que como te digo, en los primeros momentos son los mejores para esclarecer un delito, de tal manera que esperamos que esta modificación aporte a mejorar la lucha contra la delincuencia. Ahora, general Kluber Aliaga, ¿esto qué significa? ¿Que la policía está recuperando las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar, de momento?
No, no es tan así, ¿no? Si ¿Sí, fuera no? lo que tú dices, se hubiera hecho si es que se le hubiera entregado la investigación preliminar a la policía. ¿Sí, no? Porque la investigación preparatoria ahora es un Ya. solo proceso, digamos, en el proceso penal se habla de tres etapas. Etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Son tres etapas. Ya no hay etapa policial. Si se le hubiera restituido, como antiguamente era la PIP, se le hubiera tenido que entregar a la PIP como directora de la investigación desde la etapa de diligencias preliminares, porque la investigación policial siempre es operativa, mientras que la investigación judicial antes era más legal, más procesalista, de larga duración. La policía normalmente investigaba en 24 horas, máximo 15 días cuando se trataba de terrorismo, narcotráfico, espionaje. Entonces, de tal manera que la investigación policial es sumamente operativa, es inmediata y rápida. De manera casuística, cuando ocurre un hecho de sicariato y no se encuentra el Ministerio Público, ¿cómo tiene que actuar la policía a partir de ahora? Actualmente la policía ya no tiene que esperar ninguna disposición del fiscal, inmediatamente tiene el caso de sicariato y comienza a perseguir a los delincuentes, recoger las pruebas y lo va comunicando al fiscal, lo va comunicando en todo momento, ¿no? Pero lo importante ahora es que ya la policía no va a estar frenada, porque antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Que la policía solamente estaba obligada a comunicar y que hacía lo urgente en ese momento y esperar a que el fiscal le diga lo que tenga que hacer. Se supone, imagínate, tú te habías formado como detective, en el caso mío, ¿no? Y de la noche a la mañana sale una ley que dice que ya tú ya no investigas, que lo investiga el fiscal. Es decir, es como si tú fueras médico neurocirujano, te preparaste para ser neurocirujano y sale una ley que dice que el arquitecto es el que va a hacer operaciones de cirugía cerebral y bueno, te vas a sacar sorprendido, ¿no? Entonces, una cosa totalmente absurda. Nosotros como Estado, como país, tenemos que procurar que la investigación del delito, que es una investigación técnica científica, esté a cargo de profesionales formados para eso. Hay una ciencia que se encarga de la investigación criminal científica, que es la criminalística, y eso es materia de estudio de los policías. Por eso que a veces se desconoce y se piensa que la investigación del delito es una investigación legal o jurídica. No es así. La investigación del delito es una investigación con elementos de las ciencias naturales, con la física, la química, la biología, etcétera, porque los delitos se cometen en la realidad y se reconstruyen objetiva históricamente con las ciencias de la realidad, no con las ciencias jurídicas. La ciencia jurídica solamente es para temas procedimentales. Es algo que no se entiende y por eso es que las consecuencias negativas no se resuelven los casos. Hay muy pocos casos que se resuelven y se resuelven solamente aquellos casos que la DINIC normalmente le pone todo el empeño y logra hacer las capturas y las apresiones y los decomisos. Esto queremos que sea a nivel nacional una mayor efectividad de la policía. No es para nada inconstitucional. Hay que pedir, sí, a la policía que escoja bien a sus efectivos policiales, que los capacite bien y que los controle con la finalidad de evitar abusos o excesos. Un verdadero detective lo que hace es buscar la verdad, es reconstruir los hechos y no abusar de inocentes. Es decir, yo me acuerdo cuando era detective, digamos, el objetivo nuestro era capturar a los delincuentes y liberar a todos los inocentes. O sea, no teníamos por qué tener a un inocente ni esperar ningún regalo ni una prebenda para soltarlo, ¿no? El jamón de un verdadero detective era ser cazador de delincuentes y hacerlo en buena ley, ganarse el respeto del delincuente, ¿no? Haciéndolo de manera correcta, sin sembrar, sin extorsionar, y de esa manera el detective pues gozaba del respeto, el aprecio y el reconocimiento hasta de los propios delincuentes. Entonces, General, ese tipo de policías queremos, policías probos y policías muy competentes, y eso es lo que la sociedad peruana quiere, y para eso tiene que haber el manejo del comando, que tiene que establecer un sistema de control y un sistema de selección de personal. general, entonces ahora con este nuevo decreto legislativo, en las primeras 48 horas la policía está en condición de investigar. Toda esta investigación pasa a la fiscalía como parte de la Así es, carpeta. mediante un informe donde ya Informe. va a poder emitir conclusiones. En el informe la policía podrá decir que se trata de una organización criminal, que se trata de sicariato, etcétera, etcétera, para que el fiscal pueda actuar, ¿no? de mejor manera. En la antigua norma se prohibía a la policía hacer imputaciones jurídicas, se prohibía a la policía concluir, lo que es un absurdo. ¿Por qué? Porque a nivel internacional
¿no? ¿Qué es lo que pasa? El derecho internacional establece que todos tenemos el derecho a conocer la verdad cuando hay una violación a nuestros derechos humanos, cuando ha sido asesinado, ha sido secuestrado, ha sido violado, ha sido despojado de sus bienes patrimoniales, tiene el derecho a conocer la verdad. El Estado tiene la obligación de encontrar la verdad y tú no puedes dar una ley que prohíba a un organismo del Estado especializado en investigar a que investigue. Eso era lo absurdo de ese Código Procesal Penal, que a los especialistas en investigación criminal se les prohibía investigar, se les prohibía concluir, se les prohibía hacer actos de mutuo propio, ¿no? Sino que tenían que esperar que el fiscal le dé la disposición. Lo que es un absurdo, es un contrasentido, va contra los tratados internacionales y va contra lo más valioso que dice nuestra Constitución, que es la persona humana. La defensa de la persona humana en todos sus extremos y de sus derechos constitucionales, que es función también de la policía. Ahora, finalmente, general Kluber Aliaga, estamos viendo toda esta situación de violencia generalizada en nuestro país, el incremento de la criminalidad organizada. Este fin de semana hemos visto lo que ha ocurrido en un centro comercial en Trujillo, acabamos de ver lo que ocurre en la madrugada en Chorrillos, y así por el ejemplo. A partir de ahora, ¿esto va a permitir que baje la criminalidad organizada con todas estas medidas que se están adoptando? Yo creo que sí, porque yo te doy mi experiencia como detective. Cuando sucedía algo, inmediatamente nosotros íbamos, esclarecíamos el caso y los primeros momentos agarramos a los delincuentes, los interrogábamos, salíamos toda la información y hacíamos el atestado a tal extremo que muchos jueces me decían, Aliaga, jueces instructores, me decían, Aliaga, me ha dejado sin chamba porque ya el atestado lo has hecho tan perfecto que está listo para sentenciar, ¿no? Y he tenido reconocimiento de los propios delincuentes que muchas veces en la calle se han bajado de su micro a saludarme, gente que metió a la cárcel y me decían a saludarme, me decían que me había portado excelente, que no había ningún problema conmigo, que lo mismo el mismo trato no habían recibido ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni el INPE, ¿no? Y que no tenían ningún problema conmigo porque había actuado correctamente. Entonces, nosotros esperamos que haya buenos policías que actúen de esa manera y que no estén en temas de cohecho, no estén en temas de pedir dádivas para hacer su trabajo, que liberen a la gente inocente, que solamente se dediquen a ser cazadores de delincuentes, porque ese es un verdadero policía, un cazador de delincuentes, pero dentro de la ley, no contra la persona delincuente, sino contra lo que hizo ese delincuente. Un policía debe ser un ejemplo para los delincuentes, para evitar que estos sigan en el mundo criminal y para ganarse su respeto, ¿no? Entonces, cuando los policías actúan de esa manera, logran mejorar la conducta de la sociedad. Y te lo digo porque la última vez que estuve como jefe de región del Callao, tú puedes observar que en los propios palomías delincuentes del Callao, ¿no? Ellos reconocieron que en la gestión nuestra, el jefe de región, no hubo sembradas, no hubo cobranzas, y por eso es que cuando tuve la oportunidad de postular al gobierno regional, la última vez, el año 2021, se Bien, hemos perdido por un momento la comunicación con General Kluber. acercaron pues a mi persona, Bien, general, yo le agradezco esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Tenemos algunas pequeñas dificultades en la comunicación. No sé si me está escuchando, general Aliaga. Bien, entonces nos despedimos del general Kluber Aliaga. Se fue el audio. ¿Aló? Sí, bien, general. ¿Estamos? Sí, sí. Usted nos está puntualizando la parte final ya, por favor. Sí, te decía que acá ya está en manos de la policía hacer un buen trabajo y recibir el respaldo de la población. Y yo creo que acá hay que llamarle a los buenos policías que hagan su mejor esfuerzo, que dejen bien en alto la imagen de la institución, su profesionalismo, y que esto sirva para que se fortalezca esa idea de tener en el Perú profesionales expertos en la investigación criminal, que es lo que no tenemos ahorita. Ahora, a propósito... Necesitamos la participación de verdaderos expertos en este tema. Ahora, finalmente, se ha informado que a 6 policías los encontraron bebiendo en una comisaría de San Andrés, ¿no? Acá en Lima, ¿no? En pleno turno de Navidad. ¿Su opinión, general? Bueno, ese es imperdonable, va con una falta grave, amerita su
su expulsión de la policía, que le den de baja por medida disciplinaria, ¿no? Lo que corresponde. Necesitamos mano dura, pues hay que actuar con energía contra todos aquellos malos policías y hay que ser muy reconocidos con aquellos buenos policías que hacen bien su trabajo, ¿no? Porque los hay, de esos policías que nos han salvado del terrorismo, de los secuestros, de los asaltos de bancos. A esos policías no los podemos tratar mal porque han hecho un excelente trabajo. Y a los malos policías, que también los hay que controlarlos, hay que denunciarlos y hay que separarlos de la institución. Muy bien, general Kluber Aliaga, ministro del Interior, yo le agradezco la amabilidad, desearle muchos éxitos del año 2024. Muy amable de su parte, buen día. Buen día, buen día. Gracias, conversábamos con general Kluber Aliaga. RCR